Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, sí, se la escucha. Sí, Bien, bueno, perfecto. Bueno, tal como les dije, esta clase está orientada a darles material que yo ya mencioné en clase, pero que ahora lo van a tener de una manera integrada a los fines del parcial de la semana que viene. De paso, les voy a hacer algunos comentarios respecto del material que está subido, etcétera, relacionado con el parcial de la semana que viene. Bien. Eh, Si tienen alguna duda, me interrumpen. En principio, la idea es hacer la clase con cierta dinámica para que luego ver si la puedo grabar y subir. Por las dudas, estén atentos a tomar y a entender lo que es la clase, porque si eventualmente no se llegara a grabar, eh, mm, van a tener que utilizar lo que yo les doy ahora. Por eso les decía de estar atentos. Recuerden que esta materia es muy difícil de estudiarla. Si yo les remito a material escrito, lo que sea, es muy difícil. Yo trato de elaborarle de la manera más conceptualmente simple las cosas, y de allí es la importancia que le asigno a esta clase en relación al parcial. Bueno, eh, voy a compartirles un PDF, un PowerPoint, y empezamos con la clase. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Germán, ¿me puede contestar? ¿O alguien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Empezamos con la clase. Vamos a ver, en esta clase está especialmente dirigida al tema de estadística inferencial, que es la estadística que nosotros hacemos cuando aplicamos lo que se llama técnica de muestreo. Así que la secuencia de este Power, que la hice específicamente ahora para armarle una clase bien sintética y ordenada, va a servir a ese fin. Bueno, vamos a la primera parte. Esto ya lo saben, la división de la estadística. Tenemos dos tipos de estadística: la estadística descriptiva, conjunto de técnicas y métodos que se usan para recolectar, organizar y presentar en forma de tablas, gráficos, etcétera, los datos; y la estadística inferencial. En esencia, ¿en qué consiste la estadística descriptiva? Cuando nosotros hacemos estadística, vamos a estudiar eh, la situación de un conjunto de elementos que denominamos población o universo. Este es un concepto que ustedes ya lo tienen. Yo siempre se lo repito para que lo tengan bien presente. Es decir, yo puedo de ese universo o población eh, estudiar determinadas variables que me puedan interesar. Por ejemplo, el promedio de edad o la intención de votos, si estoy haciendo una estadística relacionada con una compulsa para saber qué intención de voto tienen determinados candidatos. Se trata de estadística inferencial, o sea, muestreo, etc. Puedo hacerlo con distintos objetivos. Ya saben ustedes que la estadística es una herramienta que lo que hace es obtener información, clasificarla y representarla, ¿no es cierto? Básicamente, entonces, tenemos dos tipos de estadística: la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es cuando vamos a estudiar el conjunto total de los elementos del universo. Ello puede suceder cuando, por ejemplo, el universo es relativamente chico, como por ejemplo yo les decía, si quiero estudiar estadísticamente el curso primero A de logística y quiero saber el promedio de edad, por ejemplo, me resulta muy simple preguntar porque no son más de 40 personas, ¿cierto? En ese caso, claramente, la estadística descriptiva, en donde estudio el total de los elementos, es absolutamente aplicable. Hay otros casos, aunque no sean pequeñas las cantidades, en que también resulta aplicable. Por ejemplo, cuando la información está informatizada y recolectarla me resulta simple, porque es a través de un programa puedo bajar información que ya la tengo registrada en la base de datos. Entonces, aún tratándose de muchos elementos,
puedo realizar estadística descriptiva porque puedo trabajar sobre el total de los elementos que son motivo de mi estudio. Recuerden que siempre yo tengo lo que denomino objeto de estudio, que es la población esa o el universo, en la cual yo voy a tratar de determinar ciertas características, que pueden ser cualquiera. Pueden ser saber si hay fumadores, si no hay fumadores, conocer intención de voto, como les dije, el promedio de edad, en fin, muchísimas variables que yo puedo llegar a determinar que se pueden obtener de esa población. Entonces, esto que les acabo de mencionar es estadística descriptiva. Trabajamos con todos los elementos del universo. Resulta que en muchos casos no resulta posible o resulta muy caro trabajar con todos los elementos. Por ejemplo, si yo quiero determinar eh, intención de votos de los 40 millones de habitantes, o de los 40 millones de votantes, mejor dicho, que constituyen el universo, me refiero a todos los votantes habilitados en la Argentina, que más o menos son 40 millones, claramente resulta muy costoso intentar hacer una estadística descriptiva, es decir, tomarle a cada uno de los 40 millones la intención de voto. Y eso por un lado es muy costoso, pero además también en ese caso es impracticable, porque es casi imposible lograr tener la entrevista o el contacto con cada uno de los habilitados a votar, porque pueden no estar en su casa, pueden estar en el trabajo. De allí es que la única forma en que se hace estadística descriptiva con el universo, en el caso de las votaciones, es el día del sufragio. El día de la elección, ese día no hay cine, en fin, se define toda una estructura para que todos vayan a votar, y de esa manera allí sí se hace estadística descriptiva, porque todos los habitantes van a votar. También esto es un poco relativo, porque también hay una serie de votantes que no van, después tienen teóricamente una penalidad, pero bueno, en principio podemos asumir que estamos trabajando allí sobre todo el universo, eh, dado que prácticamente son todos los que concurren a votar. Entonces, les decía que resulta muy difícil realizar una compulsa de intención de votos en todo el universo cuando se trata de, por ejemplo, todos los votantes habilitados en el país. Resulta que hay una herramienta de muchísimo valor que es lo que se llama la técnica de muestreo, que nos permite trabajar con lo que se denomina estadística inferencial. ¿En qué consiste? En que yo tomo una muestra de ese universo, que es una parte de ese universo, la estudio a esa muestra, estudio la variable que quiero, por ejemplo, intención de voto del candidato A dentro de esa muestra, y lo que obtengo de esa muestra lo utilizo como un estimador de la intención de votos que tiene ese candidato en el universo. Es decir, se llama inferencia porque yo infiero de lo que veo en la muestra lo que va a pasar o lo que sucede en el universo. Obviamente que en ese trabajo, como yo no estoy midiendo la intención de voto en el universo, no puedo decir que estoy midiendo, sino que estoy estimando. La palabra estimación se utiliza porque en realidad lo que yo hago es asignarle al universo el valor que yo encontré en la muestra, que por supuesto no va a ser exacto. Por eso hablamos de estimación. ¿De acuerdo? En la medida en que avancemos, vamos a ver con más claridad cada una de estas partes. Hablando de estadística descriptiva, uno era el sufragio, que le acabo de mencionar, que es el segundo que está puesto allí, y otro, por ejemplo, también es un censo poblacional. En el censo poblacional se hace estadística descriptiva porque se genera toda una estructura en donde generalmente los maestros o los profesores, en fin, todos los que están relacionados con educación, se los organiza para visitar cada una de las casas a través de un mecanismo bastante complicado y costoso. Se lo hace normalmente un domingo. Ese día también se cierran todo tipo de actividades, cines, teatros, restaurantes, etcétera, para facilitar
la tarea. Y además es muy costosa, ¿no? Eh, por ese motivo, el censo poblacional, que tiene muchísima utilidad para el país en lo que es estadística, ya le voy a decir por qué. Se hace una vez cada 10 años, porque es muy costoso. ¿Para qué sirve? Y sirve porque se registra con mucha precisión toda la situación relacionada con muchas variables. Por ejemplo, nivel de ingreso, por ejemplo, si viven en casas con determinadas condiciones, digamos, de funcionalidad, de comodidad, nivel de estudios alcanzados, en fin, muchísima información. No sé si ustedes han tenido oportunidad de que lo censen en alguna oportunidad o han visto lo que es un censo. Se recoge información bastante completa que luego se clasifica y permite digamos, al país, al Estado, sabiendo la realidad, entender qué políticas debe implementar. Si hay eh, mucha, por ejemplo, analfabetismo, tiene que conocer esa realidad para saber cómo encararla. Si hay grandes dificultades en cuanto a niveles de ingresos en determinados sitios y demás, va a tener la dimensión de ese problema para poder tratar de determinar políticas que tiendan a resolverlo. En fin, todo lo que es la función del Estado se facilita con la información estadística que se obtiene de un censo, que como les dije, se trata entonces de estadística descriptiva. Ahora bien, resulta que en muchos casos, tal como yo ya le había explicado, resulta o no practicable o resulta muy caro realizar la estadística descriptiva. Y entonces recurrimos a la estadística inferencial, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hacemos una encuesta de imagen o intención de voto, estamos haciendo estadística inferencial. Le voy a poner otro ejemplo que probablemente les resulte a ustedes bastante común, que es el famoso rating. El rating es lo que determina en la televisión el nivel de audiencia que tiene, que tiene cada programa de televisión y en cada momento, se toma minuto a minuto. ¿Para qué o qué utilidad tiene? Una gran utilidad, porque en función de eso se conoce qué nivel de audiencia tiene determinado canal, y en función de eso el canal ese va a cobrar más o menos a la gente que quiera hacer publicidad. Si hay un canal o si hay un programa que tiene una muy alta audiencia, ese programa cobra muchísimo cualquier propaganda que quieran pasar el minuto, y eso le supone un ingreso de mucha importancia. Entonces, el uso del rating en ese caso tiene un valor muy importante, tanto para el canal, por supuesto para las personas que desarrollan los programas, y por supuesto también para aquellos que quieren hacer propagandas y demás, porque saben con esa medida a qué nivel de audiencia van a llegar con la publicidad y por lo tanto van a saber hasta cuánto les conviene pagar, etcétera, etcétera. Bueno, este rating se toma minuto a minuto. Se lo hace a través de un mecanismo automatizado, no intervienen personas, en donde telefónicamente se llama a determinados grupos de personas que constituyen una pequeña muestra relativa a todo el universo. ¿En qué consiste todo el universo? Todos los televisores que están prendidos. Entonces, se toma una muestra de, por ejemplo, 200 personas, se le pregunta qué canal están viendo, etcétera, etcétera, y en base a eso va sacando el rating. Ese mecanismo permite ir sacando el minuto a minuto, porque eh, eh, esa muestra que se toma aleatoria a través de un programa de computación va variando en forma permanente, no les toca de nuevo a las mismas personas, por una cuestión simplemente probabilística. Entonces, en el instante, supongamos de las 19 horas, llaman a un grupo de personas, se les pregunta qué canal están viendo, etcétera, se toma esa muestra, y 2 minutos después llaman a otro grupo elegido al azar, ¿cierto? Puede o no caer alguien del mismo grupo anterior, y sacan ese nuevo valor, y de esa manera van tomando el rating minuto a minuto. Allí tienen un claro ejemplo de estadística inferencial. ¿Por qué? Porque se está sacando conclusión sobre el nivel de rating, significa qué cantidad de gente está viendo el canal,
de todos los televisores prendidos, cuando en realidad se ha consultado nada más que a un grupo a través de ese llamado automatizado de telefónico que se hace. ¿Cierto? Otro ejemplo es la evaluación de la calidad de un lote de elementos utilizando una muestra. Por ejemplo, en la producción de, bueno, ahí puse de ahí, estaba por completar y no lo tenía. Cualquier producto. Si ustedes, todo lo que es control de calidad, se trabaja muchísimo con muestreo. Por ejemplo, si yo estoy produciendo tornillos, elaboro a través de una selección al azar, analizo una determinada cantidad de tornillos, pocos, 100 tornillos, por ejemplo, la máquina puede estar produciendo miles, y yo tomando en forma aleatoria los 100 tornillos, los analizo y en base a lo que yo veo allí, saco una conclusión de la buena o mala calidad que tenga toda la producción. Fíjense que yo ahí estoy haciendo inferencia, porque lo que yo vi en la muestra, que es una cantidad pequeña, relativamente pequeña de tornillos, se lo asigno después a todo el universo. Y digo, si veo que hay muchos elementos malos, digo que la calidad de todo el universo es mala, y si hay muchos elementos buenos, tomo la misma conclusión de que hay muchos elementos buenos en todo el universo. Y en base a eso, estoy haciendo estimación de lo que pasa en el universo. Bueno, esto yo ya se los dije, se los expliqué. Entiendo que se los repito un poco porque es un concepto que es bueno que lo tengan bien entendido. Así que bien, seguimos con todo esto. Hay conceptos básicos, que es población, que ya les dije, ese conjunto sobre lo que estamos interesados en obtener conclusiones, es decir, lo que constituye lo que se denomina mi objeto de estudio. Eso es la población. Porque yo siempre hago estadística cuando tengo algún objeto, algún objetivo de estudio, ¿cierto? Por ejemplo, quiero conocer el nivel de ingreso de las personas de determinados grupos, o quiero conocer promedio de edad para determinados fines, o quiero saber cuántos son fumadores y cuántos no. Siempre tengo alguna razón, objetivo hacia el cual va dirigido mi estudio, que después lo resuelvo a través del método de la estadística, ya sea descriptiva o inferencial. Aunque acá, como les dije, estamos especialmente explicando en esta parte la orientación relacionada a la estadística inferencial. Muestra. Es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones y mediciones. Es decir, lo que nosotros medimos es lo que vemos en la muestra. A lo que está en el universo lo estimamos a través de una inferencia que resulta de lo que medimos en la muestra. Esa muestra debería ser representativa. Ahora ya vamos a ver bien. Está formado por miembros seleccionados de población, individuos, unidades experimentales, etc. Bueno, esto ya lo vamos a ver bien, el concepto de qué significa el concepto de representativo, ¿no? Bueno, antes de ver el tema de conceptos de representativo y demás, vamos a hablar de los tipos de variables, que son las cosas que yo, o los elementos que yo quiero relevar en las muestras, ¿no es cierto? Los tipos de variables pueden ser de dos tipos, las llamadas cualitativas y las cuantitativas o numéricas. Cualitativas, si sus valores no se pueden asociar naturalmente a un número, no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos. Y para el caso de las cualitativas tenemos dos tipos, las nominales y las ordinales. Nominales es si sus valores no se pueden ordenar. Por ejemplo, sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, si fuman, sí o no. Y ordinales sí se pueden ordenar. Por ejemplo, mejoría en un tratamiento, ahí yo puedo ordenar poco, mucho, muy bueno, malo, puedo hacer una graduación. Por eso estoy hablando de cualitativa, porque no lo mido en números, pero sí lo mido cualitativamente en grupos que, por ejemplo, mejoran mucho, mejoran poco, mejoran demasiado poco, en fin, hago esa graduación. Y en ese caso las considero ordinales porque las puedo ordenar. Grado de satisfacción, bajo, medio, mucho. Intensidad del dolor, bajo, medio, mucho, muchísimo, en fin.
Esos serían ejemplos de, entonces, de variables cualitativas ordinarias. Y después tenemos las cuantitativas o numéricas, que a su vez allí reconocemos dos tipos. Las llamadas discretas sí se toman siempre con un número entero. Por ejemplo, número de hijos. Usted, cualquier persona, tiene siempre un número de hijos que lo podemos representar por un número entero. O 0 hijos, o 1, o 2, o 3. No puede haber fracciones, ¿no es cierto? El número de cigarrillos, por ejemplo. El número de cumpleaños. Y después tenemos las llamadas continuas. Y a diferencia de las discretas, si los valores pueden tomar infinitos valores intermedios. Por ejemplo, la altura, el ingreso familiar, dosis media de un medicamento administrado, edad, si no la determino en años, sino si la quiero calcular con mucho más detalle. Y acá, por ejemplo, también no está mencionado, está, por ejemplo, el peso. Recuerdan que habíamos visto el ejemplo del peso, sobre el cual hicimos un histograma. Yo les decía que el peso, la estatura, el ingreso y más, no tiene un valor exacto. Fíjense en el peso. Ustedes me dicen, no, pero una persona pesa 68 kilos, 300 gramos o 350 gramos. Y yo le puedo preguntar, bueno, entonces, ¿y cuántos centigramos? Y puedo calcular el centigramo. Y entonces puedo preguntar, ¿y cuántos miligramos? Y bueno, y si sigue así, se va a dar cuenta que puede llegar hasta el infinito, porque eso es infinitamente divisible. Entonces, no existe el valor exacto en las variables continuas. Lo que sí existe es un número que nosotros redondeamos. Por ejemplo, cuando yo digo pesos, recuerden el ejemplo que hemos visto de los pesos de los estudiantes, que lo pedíamos en libras, redondeamos en número redondo en libras. Si tengo 144 libras, 3, lo considero 144. Si tengo 44,7, lo redondeo en 145, ¿no es cierto? Y si llegara a tomar la décima, redondeo la centésima. Y así. Siempre voy a tener que hacer una suerte de redondeo, porque si no, se me transforma en algo infinito y por lo tanto no tiene sentido. Bien. Hasta acá nomás les explico esto de variables, no más. Seguimos entonces con la estadística inferencial. Concepto de estadístico muestral y parámetro poblacional. Son dos palabras un poco raras. Recuerden que hay palabras que se definen porque se les ocurre ponerle el nombre. Pueden haber puesto cualquier otro nombre. Así que no se compliquen con el nombre. Sí traten de entender el concepto de qué es una y qué es otra. Cuando hacemos estadística inferencial, determinamos ciertos valores de la muestra. Por ejemplo, promedio de pesos, edades, longitud de los tornillos construidos por una máquina, etc. Y lo utilizamos como estimador del mismo promedio tomado en la población. Eso que estamos midiendo en la muestra, promedio de edades, longitudes, etc., lo llamamos estadístico muestral. Y a ese valor que nosotros hemos identificado en esa muestra, que es la estadística muestral, por ejemplo, el promedio de edades, o el promedio de peso, lo uso como un estimador de lo que ocurre en la población. Y a esa estimación la hacemos de lo que denominamos parámetro poblacional. Es decir, por ejemplo, si yo quiero estudiar el promedio de edad de una población, supongamos, de 40 millones de personas, y tomo el, creo que dije el promedio de edad, ¿no? De 40 millones de personas, bueno, tomo una muestra de 600 personas y hago un promedio de edad. Cuando yo obtuve el promedio de edad de esa muestra de 600 personas, digo que estoy trabajando con un estadístico muestral. Y a ese estadístico muestral lo utilizo como un estimador del promedio de edad de todo el universo, que son 40 millones, y a ese promedio de edad de todo el universo lo llamo parámetro poblacional. Es decir, el estadístico muestral sirve para estimar el parámetro poblacional. Ambos son los mismos conceptos. Si estamos hablando de promedio de edades, ambos son promedio de edades. Si estoy hablando de estaturas, promedios, ambos son iguales. Si estoy hablando de intención de voto, porcentajes, en ambos casos estoy hablando de porcentaje. La diferencia es que una se refiere a la muestra y otra al universo.
Y como le dije, no son iguales. Por eso siempre con una muestra generamos una estimación del universo, que no es exacta. Eso es muy importante que lo tengan presente. Además es intuitivo. Ustedes saben que no pueden tener con exactitud el promedio de edad del universo cuando han trabajado con una muestra. Pregunto, ¿hasta acá más o menos me siguen? Sí, sí. Bueno, Sí, profe, lo seguimos. si todo anda bien, espero después dejar grabado esto para que lo tengan como material de estudio. Por la duda, le digo que presten atención por si no se llegara a grabar. Bien, seguimos entonces parámetro y estadístico. El parámetro poblacional es lo que nos interesa conocer en la población. Por ejemplo, intención de voto, lo que ya les acabo de decir. Y el estadístico muestral es el valor medido de la muestra. Para este ejemplo sería la intención de voto de la muestra que nos permite estimar el parámetro poblacional. Bueno. Concepto de muestra representativa. Hablamos de muestra representativa y esto es muy importante, obviamente cuando hablamos de estadística inferencial, ¿no es cierto? Cuando esa muestra realmente sirve para reflejar lo que sucede en el universo. Es decir, tengan presente esto, yo puedo tener una mala muestra o una buena muestra. Esa mala muestra la voy a denominar como muestra que no es representativa y una buena muestra cuando la muestra es representativa. Ahora, ¿qué es lo que ustedes piensan que hace que una muestra sea buena o sea mala? Eso lo que hace es cuando las cualidades de la población que tienen relación con las variables a medir se encuentran en una proporción similar a la muestra, en la muestra y en el universo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de intención de voto de los 40 millones de habitantes y tomo una muestra, todas las cualidades de la población, por ejemplo, sexo, tienen que ser proporcionales, de proporciones similares en la muestra y en el universo. Por ejemplo, sabemos que el sexo, por una cuestión puramente estadística, es 50% mujer y 50% varón. Es decir, como eso se supone que está dado así en la población, cuando yo elijo la muestra, debería en la muestra tener 50% de varones y 50% de mujeres. Otro aspecto, el nivel de ingresos. Se supone que normalmente hay muy poca gente con muy alto nivel de ingresos y después se va distribuyendo de una determinada manera esa proporción de ingresos y para ingresos medios hay más y después para ingresos más bajos, según el país, circunstancias y demás, pueden ser más, etc. Esa distribución de proporciones de los ingresos se tendría que dar en la muestra de la misma manera que lo que sucede en el universo. Por ejemplo, para que ustedes vean acá un concepto claramente que permita entender esta idea que les acabo de decir. Supongamos que yo tomo, para tomar una intención de voto para todo el país, una muestra en Puerto Madero. Puerto Madero es un lugar donde hay un muy alto nivel adquisitivo. Esa muestra claramente no va a ser representativa porque el nivel de ingresos de esas personas no tiene la misma proporción que en el universo. Es decir, yo tomo 500 personas en Puerto Madero y voy a tener un promedio de ingresos muy alto que no refleja en la misma proporción lo que sucede en el universo, en donde tengo gente de muy alto nivel de ingresos, pero también tengo muchísima gente de niveles medios y gente de niveles bajos de ingresos. ¿Se entiende? Ahí con ese ejemplo, ustedes pueden ver la importancia que tienen esto de que las proporciones sean similares. Me refiero a las proporciones de las cualidades. Les hablé del sexo, les hablé del nivel de ingreso, pero hay muchas otras cualidades que también pueden incidir. Por ejemplo, para la intención de voto, incide también si son católicos o religiosos o no, porque el tema del aborto suele ser un tema vinculado con las elecciones de candidatos también si trabaja en el Estado o no, y así, ¿no? Bueno, les comento que en 10 minutos se va a cortar la reunión, porque el Zoom es así. Allí vamos a esperar un ratito, yo me voy a comunicar con Germán y le voy a decir si podemos ingresar nuevamente, inmediatamente, o si me da un tiempo de espera de 10 minutos, que es lo que normalmente sucede. Yo continúo con la exposición
como le dije, en el momento que se corte, me voy a comunicar con Germán para que tengan ustedes la pauta de cómo seguir la clase. Bueno, entonces, lo del concepto de la muestra representativa es eso, que las variables se encuentren en proporciones similares. Las cualidades, perdón, de las variables que yo estoy viendo se encuentran en proporciones similares en el universo y en la muestra, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes? Esta palabra necesaria y suficiente se utiliza mucho en matemática. Necesaria significa que es imprescindible que se dé, y suficiente significa que con eso ya es suficiente y se da la representatividad. Son dos las condiciones. Primero, que los elementos de la muestra sean elegidos al azar. Y segundo, que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Les pongo el ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer una muestra de intención de votos de los 40 millones de habitantes de la Argentina, los que están habilitados, es decir, los que están en los padrones, etc. Si yo los tomo a todos ellos y los pongo, por ejemplo, dentro de un gran bolso de vidrio, supongamos, y pongo sus DNI, y ingreso la mano dentro del bolso, revuelvo y saco a 600 personas, estoy cumpliendo con las dos condiciones. ¿Por qué? Porque al meter la mano dentro del bolso, revolver y sacar, estoy haciendo una elección al azar. Y porque además, al estar en el bolso todos los DNI de todos los habitantes, se da la condición de que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Después pueden salir o no, pero la probabilidad es la misma. Si yo no incorporé a algunos habitantes, por ejemplo, si yo dejé de incorporar a los habitantes de Tucumán, por ejemplo, de Santa Fe, por ejemplo, ya no se da la segunda condición, porque hay dos sectores, o sea, grupos de población importantes, que no tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y la condición, esta segunda, es que todos los elementos de la población, que son los 40 millones de habitantes, tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Fíjense que cuando se dan estas dos condiciones, elección al azar y todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, por una cuestión probabilística, empírica. ¿Qué significa? Esto no tiene demostración matemática. Ustedes no tienen que ir a demostrarme entre fórmulas ni nada. Empírico significa que se puede comprobar en la práctica. Estas dos condiciones, por una cuestión empírica, me determinan que la proporcionalidad de todas las cualidades de la muestra sean similares en la muestra y en el universo. Y eso significa que la muestra es representativa. Si yo hago esto y cumplo con cuidado estas dos condiciones, tengo una muestra representativa y de muy buena calidad. Acá abajo, repito lo mismo, cumpliéndose la condición unidos previa por una cuestión probabilística comprobable empíricamente, comprobable empíricamente, todas las cualidades de la población, por ejemplo, de muestreo, de intención de voto, el sexo, nivel de ingresos, de edad, etc., se presentan proporcionalmente en la muestra de forma similar al universo. Aquí radica esencialmente la representatividad de la muestra. Bien. Por ejemplo, en nuestra intención de voto deberíamos tener en la muestra porcentajes similares en el universo en cuanto a sexo, nivel de ingresos, religión, personas con trabajo, sin trabajo, trabajadores estatales, privados, etc. Un poco lo que les acabo de mencionar. Todas estas variables, o estas cualidades, mejor dicho, tienen incidencia en la intención de voto. Entonces, todas esas cualidades se tienen que dar en la misma proporción en la muestra del universo. Es decir, por ejemplo, religión. Si yo tengo que en la muestra, en el universo, tengo un 30% de católicos, por ejemplo, en la muestra debería tener un 30% o algo parecido, ¿cierto? No exacto, pero tiene que estar en una proporción similar. Como la muestra es al azar, se da esa condición de proporcionalidad, aunque no es exacta, ¿cierto? Pero es muy, muy aproximada. La proporción prácticamente es la misma. Si tengo el 30% de religiosos en la población, al elegir la muestra con el método que les dije, se va a dar casi el 30%, más o menos una ínfima diferencia de personas religiosas. Error de estima. Bien, yo les decía que nosotros medimos
en la muestra, lo que denominamos estadístico muestral, y lo utilizamos como un estimador del parámetro poblacional, que es lo que queremos estudiar en el objeto de estudio, que es el universo. Cuando hacemos ese proceso, estamos, yo les decía, estimando, porque como les decía, no estamos midiendo exactamente lo que sucede en el universo, sino que estamos utilizando el valor que hemos encontrado en la muestra como un estimador del universo. Por eso se llama inferencia. Esa estimación tiene un determinado error, como por sentido común ustedes se pueden imaginar. Es impensable que yo encuentre exactamente en 600 personas que he elegido, por ejemplo, para una intención de voto. Les pongo el ejemplo este porque suele ser bastante utilizado, incluso la cantidad, ya vamos a ver por qué con 600 personas ya es una muestra representativa. Les decía que tomando las, digamos, eh, estas intención de voto en las 600 personas, tengo, digamos, bastante aproximado el resultado que voy a obtener en el universo. Si acá en esa muestra me dio un 30%, puedo decir que en el universo, de forma estimada, tengo el 30%. Pero esa estimación va a tener un cierto error. Si a mí me dio el 30,5, por ejemplo, no va a ser exactamente el 30,5 en el universo. Va a ser el 30,5 más menos un pequeño error que se denomina error de estima. Y está dada por ese proceso de estimación que, como digo, nunca nos podría llevar al valor exacto. Fíjense que utilizamos la palabra estimación, es lo mismo que ya les dije, porque nunca un estadístico muestral puede ser igual al parámetro poblacional. Siempre hay un error que denominamos error de estima. La idea de que al hacer una estimación tenemos un error inevitable podría llevarnos a una idea errónea de que la estimación no sirve, porque yo digo, a ver, si siempre voy a estar con un error, la idea de error nos puede confundir, porque la idea de error da la idea o nos lleva a una visión de que está mal. No, no es así. Porque cuando el error es pequeño, es admisible. Por eso se habla de precisión. Precisión es una palabra distinta de exactitud. Decimos preciso cuando tenemos errores pequeños. Por eso la inferencia estadística es una forma precisa de estimar. Es decir, no es exacta, pero es precisa porque puedo trabajar con pequeños errores. Y lo importante de ese error es que yo lo puedo calcular. No le voy a explicar, hay métodos probabilísticos que suponen todo un recurso matemático que no creo que no tiene ninguna importancia que ustedes lo manejen y lo calculen, pero sí me interesa que sepan que yo puedo calcular el error. Yo puedo decir, mediante esos cálculos, si el error con el que hice la estimación es de un 2%, de un 1% o del 5%. Y según ese error, yo lo puedo variar. Lo puedo variar básicamente modificando la cantidad de elementos de la muestra. Si yo aumento un poco la cantidad de elementos de la muestra, voy a tener menos errores. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Seguimos entonces con lo que les estoy explicando. Error de estima. Dijimos que el error de estima podemos adecuarlo a nuestra necesidad, modificando el tamaño de la muestra, cantidad de elementos de la misma. Lo que resulta muy importante es que sepan que ese error se puede calcular, lo que les acabo de decir, mediante métodos probabilísticos. No es la intención de que ustedes sepan cómo se calcula ese error, porque es algo un poco complejo y no hace lo que ustedes necesitan. Lo único que sí deben saber es que ese error se puede medir y se puede modificar según la necesidad, cambiando la cantidad de elementos de la muestra. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjense en este gráfico, que es muy importante, cómo